Buenos días a todos y a todas. Soy la doctora María Alejandra Dagrosa y voy a estar a cargo de la clase de Fisiología Renal. Bueno, si bien en esta clase nos vamos a centrar en el estudio del control de la excreción renal, es importante que sepan que los riñones cumplen múltiples funciones, que son todas estas que estamos viendo en la filmina. La primera es la que mencioné recién, la excreción de productos metabólicos de desecho y de sustancias químicas extrañas. Esto es, el riñón constituye el principal medio del que dispone el organismo para eliminar los productos finales del metabolismo, como urea, ácido úrico, creatinina, ¿sí? Y sustancias químicas extrañas que ingresen al organismo. Regulación del equilibrio hídrico y electrolítico, ¿sí? Esto es para mantener el equilibrio, la homeostasia del organismo. La excreción renal de agua y electrolitos debe equiparar al ingreso de los mismos. Regulación de la osmolalidad de los líquidos corporales y de la concentración de electrolitos. Regulación del equilibrio ácido-base, esto es el riñón, representa el mecanismo más poderoso del que dispone el organismo para regular el pH de la sangre y de los líquidos corporales. Regulación de la presión arterial, en este caso el riñón participa de la regulación de la presión a corto y a largo plazo. A largo plazo mediante la excreción de cantidades variables de agua y sodio, y a corto plazo mediante la secreción de sustancias vasoactivas como la renina, que lo vamos a ver más adelante. Secreción, metabolismo y excreción de hormonas, ¿sí? El riñón secreta eritropoyetina, ¿sí? Que es una hormona que va a la médula ósea roja de los distintos huesos y estimula la eritropoyesis, esto es la producción de glóbulos rojos. También participa en la activación de la vitamina D. La vitamina D es importante para aumentar la absorción de calcio a nivel del intestino y fijar el calcio en los huesos. Y por último, gluconeogénesis, esto es, el riñón en situaciones de ayuno prolongado tiene una capacidad similar a la del hígado de sintetizar glucosa a partir de aminoácidos y de otros precursores. Bueno, como dice en la diapositiva, los riñones están ubicados en la parte posterior del abdomen, por fuera de la cavidad peritoneal. En un hombre adulto, cada riñón pesa aproximadamente 150 gramos y tiene la forma de un puño cerrado, ¿sí? La cara interna de cada riñón tiene una región en forma de muesca que se llama ilio, ¿sí? A través de este ilio entran o salen la arteria y la vena renal, los vasos linfáticos, los nervios y el uréter, ¿sí? Que es el que lleva la orina formada a la vejiga, donde se va a almacenar hasta el momento de la micción. Bueno, si uno hace un corte longitudinal del riñón, se pueden ver dos regiones principales, una corteza externa y una médula interna. La médula está dividida en numerosas masas de tejido de forma cónica, llamadas pirámides renales. La base de cada pirámide está en el límite entre la corteza y la médula y termina en la papila que penetra en el espacio de la pelvis renal. La pelvis renal es una prolongación de la parte superior del uréter y tiene forma de embudo, ¿sí? El borde externo de la pelvis se divide en pequeñas bolsas de extremos abiertos llamadas cálices mayores, los cuales se extienden por abajo y se dividen formando los cálices menores, ¿sí? Que van a recoger la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de cálices, pelvis y uréter tienen elementos contráctiles que lo que hacen es propulsar la orina formada hacia la vejiga, como dijimos antes, donde va a ser almacenada hasta el momento de la micción. Ahora en la próxima filmina vamos a ver un dibujito de todo esto que les estuve explicando. El flujo sanguíneo renal es importante. Esto es, representa el 22% del gasto cardíaco.
es decir, que 1100 mililitros por minuto irrigan ambos riñones. Tiene dos funciones importantes. La primera, aporta nutrientes y oxígeno, además de servir para eliminar los productos de desecho y el dióxido de carbono. Y la segunda función es que aporta el plasma suficiente para que se produzcan altas tasas de filtración glomerular, que ahora vamos a ver qué es, que se necesitan para regular adecuadamente el volumen de los líquidos corporales y la concentración de solutos en estos. La arteria renal entra al riñón a través del ilio y luego se va a ir ramificando sucesivamente para formar primero las arterias segmentarias. Estas van a dar origen a las interlobulares, ¿sí? A continuación vienen las arciformes o arcuatas, las que a su vez van a dar origen a las interlobulillares, que van a dar origen a las arteriolas aferentes, ¿sí? Las arteriolas aferentes van a dar origen a los capilares glomerulares. Los capilares glomerulares son los que forman parte del glomérulo, donde se va a filtrar el plasma para formar el líquido filtrado. Pero bueno, los extremos distales de los capilares glomerulares confluyen y van a dar origen a la arteriola eferente. La arteriola eferente se va a ramificar nuevamente para dar origen a los capilares peritubulares o vasos rectos, dependiendo si son nefronas corticales o justaglomerulares. Bueno, los extremos distales de los capilares peritubulares, ¿sí? Confluyen para formar los vasos del sistema venoso. Este sistema venoso va a discurrir paralelamente a los vasos arteriolares y formar sucesivamente las venas interlobulillares, venas arciformes o arcuatas, venas interlobulares, venas segmentarias y la vena renal que sale del riñón a través del ilio. Bueno, la circulación renal es peculiar porque tiene dos lechos capilares, los capilares glomerulares y peritubulares, ubicados en serie, ¿sí? Y separados por la arteriola eferente. Entonces, regulando la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, se puede regular la presión hidrostática, tanto en los capilares glomerulares como en los capilares peritubulares. Una presión hidrostática alta en los capilares glomerulares favorece la filtración glomerular, esto es, la formación del líquido filtrado, que es lo que va a dar origen a la orina. Y una presión hidrostática muy baja en los capilares peritubulares favorece la reabsorción, ¿sí?, de todas las sustancias que son útiles para el organismo. Entonces, ajustando la resistencia de ambas arteriolas, ¿sí?, se puede regular las presiones y esto sirve o es útil para mantener la homeostasia del organismo, ¿sí? De acuerdo a las distintas demandas se va a ajustar una o la otra. La unidad funcional del riñón es la nefrona. Cada riñón está formado por aproximadamente 1.000.000 de nefronas. Y cada nefrona tiene dos porciones, una porción glomerular y una porción tubular o un sistema de túbulos, que a su vez se subdivide en distintas partes. Entonces, tenemos la porción glomerular, que ahora vamos a ver que es donde ocurre la filtración,
y el sistema de túbulos que comienza con el túbulo proximal que está en la corteza, luego continúa con el asa de Henle que se encuentra en la médula. El asa de Henle tiene dos ramas, una rama descendente y una rama ascendente. La rama descendente, la pared es delgada. La rama ascendente tiene una primera porción cuya pared es delgada y una segunda porción que se acerca a la corteza con la pared gruesa. Entonces tenemos segmento delgado y segmento grueso de la rama ascendente de Henle. Luego sigue el túbulo distal que está en la corteza, el túbulo colector cortical, que a su vez da origen al conducto colector cortical, ¿sí? De 8 a 10 conductos colectores corticales confluyen para formar un conducto colector medular. Este, a su vez, va también a juntarse con otros conductos medulares para dar un conducto más grande, ¿sí? Los conductos de mayor tamaño vuelcan su contenido en la pelvis renal, ¿sí? Hay aproximadamente 250 conductos colectores grandes, cada uno de los cuales recoge la orina de 400 nefronas. Bueno, entonces vemos que las dos porciones tienen distintas funciones. La porción glomerular, su función es filtrar. Filtra entre 125 mililitros por minuto o lo que es lo mismo, 180 litros por día, ¿sí? De plasma y forma el líquido filtrado. Y la porción tubular o sistema de túbulos tiene dos funciones que son reabsorber y secretar. O sea, lo que hace es a este líquido filtrado, por los procesos de reabsorción, reabsorbiendo lo que le es útil y secretando lo que no filtró, ¿sí? Va a reducir el volumen y modificar el contenido, ¿sí? De este líquido filtrado hasta formar la orina. En esta figura lo que vemos es la porción glomerular, el glomérulo, con la arteriola aferente, que es la que entra, que va a dar origen a los capilares glomerulares, y la arteriola eferente, ¿sí? Fíjense que los capilares glomerulares están recubiertos por una tercera capa, ¿sí? Que son los podocitos, células epiteliales especializadas. Ahí se va a filtrar el plasma para formar el líquido filtrado, va a pasar al espacio de Bowman. El espacio de Bowman está rodeado por la cápsula de Bowman, como se ve en la figura. Ese líquido filtrado pasa al túbulo proximal. En esta diapositiva lo que vemos es un esquema de la nefrona. Lo que está en lila es el glomérulo y luego viene el sistema de túbulos. Tenemos el túbulo contorneado proximal, luego está representado el asa de Henle con su rama descendente y su rama ascendente, porción delgada, porción más gruesa. Luego le sigue el túbulo contorneado distal. También está graficado el aparato yuxtaglomerular formado por una primera porción del túbulo contorneado distal, que es la mácula densa, y células de las arteriolas aferente y eferente. Sí, está graficado en verde. Aunque todas las nefronas tienen los elementos antes mencionados, existen algunas diferencias dependiendo de la profundidad en la que se encuentran dentro de la masa renal. ¿Sí? Tenemos las nefronas corticales y las nefronas yuxtaglomerulares. Las primeras representan la mayoría, el 70 al 80%. Tienen el glomérulo, que está ubicado en la parte externa de la corteza, y el asa de Henle es corta. La segunda, las nefronas yuxtaglomerulares, representan del 20 al 30% del total. El glomérulo está ubicado en la parte más interna de la corteza, en el límite con la médula, y las asas de Henle son largas. Bueno, lo que les decía, la nefrona cortical
con el glomérulo ubicado en la parte externa de la corteza y el asa de Henle, ¿sí? Que hace un breve recorrido dentro de la médula, es corta. Y acá las nefronas yuxtaglomerulares, con el glomérulo ubicado también en la corteza, pero en la parte interna, en el límite con la médula, y las asas de Henle son largas, hacen un largo recorrido dentro de la médula. Otra diferencia es que los capilares peritubulares acá se llaman vasos rectos y son capilares peritubulares especializados. Las cantidades en que las diferentes sustancias se excretan por la orina representan la suma de tres procesos renales básicos, que son la filtración, la reabsorción y la secreción. Filtración, lo que filtra desde los capilares glomerulares hacia el interior de la cápsula de Bowman. Reabsorción, todo lo que es reabsorbido desde la luz de los túbulos hacia el interior de los capilares peritubulares. Y secreción, el camino inverso, desde la sangre de los capilares peritubulares hacia la luz del sistema de túbulos. Entonces, antes que nada explicarles que todo lo rosita es la parte sanguínea, arteriola aferente, capilares glomerulares, arteriola eferente, ¿sí? Que se ramifica y forma los capilares peritubulares que los pueden ver al lado del sistema de túbulos. Y lo blanco es el esquema de lo que es el sistema de túbulos. Ahí no se ve el asa de Henle, no está representada, pero todo eso sintetiza el sistema de túbulos. Entonces, la formación de la orina comienza con la filtración de una gran cantidad de plasma, ¿sí? En los capilares glomerulares. Va a filtrar todo menos las proteínas del plasma, ¿sí? Que van a quedar retenidas. Moléculas orgánicas y sales van a pasar, por eso se dice que tienen el líquido filtrado, tiene una concentración semejante a la del plasma, excepto por las proteínas. En la luz del túbulo va a ocurrir la reabsorción y la secreción, de manera que este líquido filtrado va a modificar su composición y su concentración para formar la orina. Bueno, entonces excreción urinaria es igual a la filtración menos la reabsorción más la secreción, ¿sí? En esta filmina tienen las definiciones de los tres procesos, que es lo que acabamos de explicar en la diapositiva anterior. Cada sustancia tiene la propia combinación de estos tres procesos renales básicos antes de ser excretada, ¿sí? Por ejemplo, todos los productos finales del metabolismo como creatinina, urea, ácido úrico, etcétera, ¿sí? Tienen que ser depurados del organismo. Por eso son filtrados en proporción importante y se reabsorben muy poco, ¿sí? Y además se secretan desde la sangre de los capilares peritubulares hacia la luz, de modo que sus tasas de excreción son elevadas. Los electrolitos es lo opuesto, ¿sí? Son filtrados, pero se reabsorben intensamente en la luz de los túbulos. Por eso aparecen en la orina en pequeñas cantidades. Hay sustancias como los aminoácidos y la glucosa que no aparecen en la orina, ¿sí? ¿Por qué? Porque se filtran, pero se reabsorben por completo en la luz de los túbulos. Bueno, otra característica es que la tasa con la que una sustancia se excreta por la orina depende de la tasa relativa de los otros tres procesos renales básicos. Y cada uno de estos tres procesos se haya regulado de acuerdo a las necesidades del organismo, ¿sí? Como ejemplo, cuando hay una excesiva cantidad de sodio en el cuerpo, aumenta su filtración y se reabsorbe una fracción menor del sodio filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción de sodio por la orina.
Bueno, la membrana de los capilares glomerulares, ¿sí?, se parece a la membrana de otros capilares, excepto que en vez de tener las dos capas habituales, tiene tres capas principales, ¿sí?, que son el endotelio capilar, la membrana basal y una tercera capa, una capa externa de células epiteliales especializadas llamadas podocitos, ¿sí? Estas tres capas en conjunto forman la barrera de filtración, que permite una alta velocidad de filtración glomerular e impide el pasaje de ciertas moléculas. Entonces, vamos a ver cómo está formada estas tres capas, en qué consisten. Bueno, dijimos tres capas. La primera capa que vemos es el endotelio capilar, que está perforado por miles de pequeños agujeros llamados fenestras, ¿sí? Estos agujeros tienen una gran cantidad de carga negativa fija que impide el paso de las proteínas plasmáticas. Después le sigue la membrana basal, ¿sí?, que se encuentra rodeando el endotelio, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglicanos, ¿sí?, con grandes espacios a través de los cuales se pueden filtrar grandes cantidades de agua y solutos pequeños, también con mucha carga negativa fija, ¿sí?, que es lo que va a hacer es repeler a las proteínas con su carga negativa también. Y acá también vemos una tercera capa, ¿sí?, que no es una capa continua, sino que son grandes expansiones parecidas a un pie, que se llaman podocitos, ahí la están viendo en rojo. Estos podocitos están separados por huecos llamados poros de rendija, ¿sí?, también con carga negativa para filtrar, para impedir el paso de las proteínas plasmáticas. Entonces, estas tres capas en conjunto forman la barrera de filtración. Bueno, dijimos, esta barrera de filtración permite una alta tasa de filtración glomerular y dijimos que es selectiva, ¿sí?, que impide el pasaje de ciertas moléculas. Esta selectividad está dada, primero, por su carga eléctrica, ¿sí?, cargas negativas son repelidas, y segundo, por el tamaño. Se dice que una sustancia que tiene una capacidad de filtración de 1 filtra con la misma facilidad que el agua. Bueno, entonces, con respecto a la composición del líquido filtrado, dijimos que este líquido filtrado tiene una concentración semejante a la del plasma cuando entra al espacio de Bowman, antes de entrar al sistema de túbulos y donde va a ser modificado. Entonces, el líquido filtrado carece obviamente, de elementos celulares, estos glóbulos rojos, blancos y plaquetas, ¿sí?, pues estamos hablando del plasma, y carece de proteínas. Y hay algunas sustancias que van unidas a proteínas como ácidos grasos y algo de calcio. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces de tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es el 20% del flujo plasmático renal, o sea, el 20% del flujo plasmático pasa a ser líquido filtrado. Esa tasa de filtrado glomerular, ¿sí?, en algunos libros lo pueden encontrar como BFG, volumen de filtrado glomerular, está determinado por la presión de filtración final, ¿sí?, y el KF. La presión de filtración final o neta es la suma de las presiones hidroestáticas y coloidosmóticas que actúan a través de la membrana capilar. Ahora lo vamos a ver. Y el KF es el producto de la permeabilidad, ¿sí?, de los capilares glomerulares por la superficie total de los capilares glomerulares.
Entonces, ahí ven la formulita, tasa de filtrado glomerular es igual a presión de filtración neta por el KF. La tasa de filtrado glomerular es de 125 mililitros por minuto, ¿sí? Que es lo mismo a decir 180 litros por día. La fracción de filtración es 0,2, ¿sí? Es lo mismo que decir que es el 20% del flujo plasmático renal. Bueno, presión de filtración neta es igual a la suma de las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas que favorecen o se oponen a la filtración. Si tienen signo positivo, favorecen. Si tienen signo negativo, se oponen a la filtración. Entonces, en esta diapositiva vemos un esquema de un capilar glomerular y del interior de la cápsula de Bowman o la cápsula de Bowman. ¿Cómo actúan esas flechitas? Lo que se ve es que actúan sobre la membrana glomerular, favoreciendo o oponiéndose a la filtración. Entonces, tanto adentro como afuera, ¿sí?, del capilar glomerular, sobre la membrana van a actuar los dos tipos de presiones, hidrostática y coloidosmótica. Fíjense, en el interior del capilar glomerular tenemos la presión hidrostática glomerular que favorece, ¿sí? Esta es la fuerza que hace la sangre sobre las paredes del capilar, favorece la filtración, que es de 60 milímetros de mercurio. Adentro del capilar también tenemos la presión coloidosmótica. Estas son las proteínas que están retenidas, que no pasan, ¿sí?, que atraen el agua, entonces se oponen a la filtración glomerular. Ese valor es de 32 milímetros de mercurio. La flechita va para el otro lado opuesto. Ahora nos situamos en el interior de la cápsula de Bowman. Vemos la presión hidrostática, que se opone, que es la fuerza del líquido filtrado sobre las paredes, que se opone a la filtración, y ese valor es de 18. Y la presión coloidosmótica en el interior de la cápsula de Bowman, que no está representada porque no hay proteínas, no filtraron, entonces no se representa, pero de estar sería igual a 0. Entonces vemos la fórmula abajo que dice presión de filtración neta, que es igual a 10, porque es igual a la presión hidrostática glomerular, que es de 60, menos la presión hidrostática en la cápsula de Bowman, que es de 18, menos la presión coloidosmótica u oncótica, que es lo mismo, son sinónimos, que es de 32. Bueno, la tasa de filtrado glomerular, a modo de fórmula, es igual a la presión de filtración neta, que es la suma de todas las presiones que vemos en el medio de los paréntesis, por el KF. El KF es una constante que resulta, ¿sí?, de dividir la tasa de filtrado glomerular por la presión de filtración neta y da 12,5 mililitros sobre minuto sobre milímetro de mercurio cada 100 gramos de riñón. Ese valor es 400 veces superior al KF de otros lechos capilares y esto es lo que contribuye enormemente a la rapidez de filtración del líquido, ¿sí? Bueno, el KF es el producto de la conductividad hidráulica o la permeabilidad de la membrana glomerular por la superficie de los capilares glomerulares, ¿sí? Bueno, vamos a analizar qué ocurriría, ¿sí?, de manera teórica con la tasa de filtrado glomerular si aumentaran o disminuyeran cada una de las variables que vemos en la fórmula, empezando por el KF. Si el KF aumentara, ¿sí?, si en vez de ser 12,5 fuera 15,5, la tasa de filtrado glomerular aumentaría. Si disminuyera, la tasa de filtrado glomerular disminuiría. Esto en condiciones fisiológicas no ocurre, ¿sí? Hay ciertas situaciones de patología, como la hipertensión arterial crónica o la diabetes, que pueden disminuir el número de capilares glomerulares funcionales o aumentar el grosor de la membrana glomerular y de esta manera disminuir el KF, pero no contribuye a la regulación
día a día de la tasa de filtrado glomerular. ¿Qué pasa con la presión hidrostática en el interior de la cápsula de Bowman? Bueno, si la presión hidrostática en el espacio de Bowman aumentara, la tasa de filtrado glomerular disminuiría y a la inversa. Tampoco en condiciones fisiológicas representa un mecanismo importante para la regulación de la tasa de filtrado glomerular. Pero, al igual que con el KF, hay algunas situaciones donde esta presión puede aumentar. Por ejemplo, cuando ocurre una obstrucción de las vías urinarias, puede aumentar el líquido en el espacio de Bowman y esto aumentar la presión y por lo tanto disminuir la tasa de filtrado glomerular. Bueno, ¿qué pasa con la presión coloidosmótica en los capilares glomerulares? Esta presión es importante, puede aumentar cuando aumenta la presión coloidosmótica en el plasma arterial y también cuando aumenta la fracción de filtración, que en vez de ser 0,2 fuera 0,3, 0,5. También aumentaría y esto también afectaría a la tasa de filtrado glomerular. De todas estas presiones, la más importante para la regulación día a día de la tasa de filtrado glomerular es la presión hidrostática en los capilares glomerulares, que es de 60 milímetros de mercurio. Esa presión tiene tres determinantes. La presión arterial, que si aumenta, por supuesto, va a aumentar la presión hidrostática y por lo tanto va a aumentar la tasa de filtrado glomerular. Las resistencias, la resistencia de la arteriola aferente y la resistencia de la arteriola eferente. ¿Qué ocurre? Si aumenta la resistencia de la arteriola aferente, o sea, hay vasoconstricción, ¿sí? La presión hidrostática en el glomérulo va a disminuir. Por lo tanto, la tasa de filtrado glomerular va a disminuir. Si por el contrario la resistencia disminuye y hay vasodilatación de esta arteriola, la presión hidrostática va a aumentar y la tasa de filtrado glomerular va a aumentar. ¿Qué ocurre con la arteriola eferente? ¿Sí? Bueno, una vasodilatación la disminuye la presión hidrostática en el glomérulo. Pero ¿qué pasa con la vasoconstricción? Si hay una vasoconstricción de la arteriola eferente, al principio la presión hidrostática en los capilares glomerulares va a aumentar. Pero si sigue aumentando esa vasoconstricción, lo que va a aumentar por encima de la hidrostática va a ser la coloidosmótica. Entonces, si aumenta la coloidosmótica más que la hidrostática, la tasa de filtrado glomerular disminuye. Por eso se dice que tiene un efecto bifásico. Una vasoconstricción leve de la arteriola eferente hace que aumente la tasa de filtrado glomerular porque aumenta la presión hidrostática en el glomérulo. Pero una vasoconstricción intensa produce el efecto contrario porque aumenta más la coloidosmótica. Bueno. Los factores determinantes de la tasa de filtrado glomerular y del flujo sanguíneo renal, ¿sí?, que están sometidos a control fisiológico, ¿sí?, como vimos anteriormente, son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica en el capilar glomerular. Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, por hormonas, por sustancias vasoactivas liberadas por el riñón y por mecanismos de retroacción intrínsecas. Algunas de las sustancias vasoactivas son la endotelina, angiotensina 2, óxido nítrico, prostaglandinas y bueno, del sistema nervioso simpático tenemos la adrenalina y la noradrenalina. Bueno, con respecto a los mecanismos de retroacción intrínsecos que mencionamos recién, estos mecanismos lo que hacen es mantener un flujo sanguíneo renal y una tasa de filtrado glomerular relativamente constantes a pesar de producirse cambios intensos en la presión arterial. Esta propiedad del riñón se conoce como autorregulación, ¿sí?
Estos mecanismos de retroacción tienen dos elementos que actúan en conjunto, que son el mecanismo de retroacción de la arteriola aferente y el mecanismo de retroacción de la arteriola eferente. ¿Sí? Los dos mecanismos, ¿sí?, dependen de la disposición anatómica del complejo yuxtaglomerular, que ahora vamos a ver cómo está formado el complejo yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular está formado por la mácula densa, que es el primer segmento del túbulo distal, y las células yuxtaglomerulares de las paredes de las arteriolas aferente y eferente. Ahora en la filmina siguiente vamos a ver cómo están dispuestas. Bueno, la mácula densa, por la disposición, se cree que la mácula densa secretan una sustancia hacia las arteriolas aferente y eferente. Bueno, ¿cómo funciona el mecanismo de autorregulación? Cuando disminuye la presión arterial, disminuye la tasa de filtrado glomerular en primera instancia. Esta disminución de la tasa de filtrado glomerular enlentece el flujo, ¿sí?, en todo el sistema de túbulos, en el asa de Henle, en el segmento grueso de la rama ascendente, hay una mayor reabsorción de cloro y de sodio, y esta disminución de cloruro de sodio, como dice en la filmina, es censado en la mácula densa. Entonces, esto produce dos efectos. Primero, como dice acá, hay una disminución de la resistencia de la arteriola aferente, con lo cual se produce un aumento de la presión hidrostática en el glomérulo, que hace que aumente la tasa de filtrado glomerular, volviendo a su valor normal. Y el segundo efecto es que aumenta la liberación de renina por parte de las células yuxtaglomerulares de las arteriolas, aferente y eferente, que transforman la angiotensina 1 en angiotensina 2. Y la angiotensina 2 lo que va a hacer es producir la vasoconstricción de la arteriola eferente, leve, ¿sí?, no intensa, leve. Y esto produce un aumento de la presión hidrostática en el glomérulo que restablece la tasa de filtrado glomerular a un valor normal. Bueno, para hablar de la formación de la orina y las sustancias que contienen, ¿sí?, algunas cosas que hay que tener en cuenta antes de empezar a hablar de esto son algunos conceptos básicos que son, primero, que la reabsorción a través del epitelio tubular para pasar al líquido intersticial se lleva a cabo mediante o transporte activo o pasivo. Lo puede hacer vía transcelular o vía paracelular. Vía transcelular es atravesando membranas, vía paracelular es a través de los espacios que hay entre células contiguas, ¿sí? Al proceso de reabsorción desde el líquido intersticial hacia el interior de los capilares peritubulares, que eran los capilares que rodeaban el sistema de túbulos, bueno, a ese proceso se lo llama ultrafiltración. Volviendo a los transportes, el transporte activo puede ser activo primario, que esto es acoplado a una tepeasa, o activo secundario, ¿sí?, que se hace a través de una proteína transportadora que está en la membrana. Ese es el secundario. Esta proteína transportadora entra siguiendo su gradiente de concentración electroquímica. Y la energía que se libera al pasar siguiendo su gradiente de concentración es utilizado para transportar una segunda sustancia, ¿sí?, contragradiente. Esta segunda sustancia puede ir en la misma dirección que la primera, en ese caso hablamos de reabsorción, o en dirección opuesta, o sea, es un contratransporte. En este caso hablamos de secreción. Bueno, ósmosis es la difusión del agua, esto es, el agua pasa desde donde ella está más concentrada a donde está menos concentrada.
como el agua es un solvente, también se puede hablar del soluto que está disuelto en ella y decir que ósmosis es la difusión del agua desde donde el soluto está menos concentrado a donde el soluto está más concentrado. Pero bueno, también lo pueden referir o explicar de la primera manera que les mencioné. Bueno, para la mayoría de las sustancias que se reabsorben o se secretan activamente, hay un límite en la tasa de soluto que pueda transportarse y se designa con el nombre de transporte máximo. Este límite se debe a la saturación del sistema de transporte, ¿sí? Esto es, cuando la cantidad de soluto suministrada al túbulo, ¿sí?, conocida como carga tubular, supera la capacidad de la proteína transportadora o de otra enzima específica, ¿sí?, la sustancia se va a excretar por la orina. Bueno, hablando del transporte máximo de la glucosa en adultos es de 320 miligramos por minuto y la carga filtrada de glucosa es de 125. Cuando se incrementa mucho la filtración glomerular o la concentración plasmática de glucosa o las dos, ¿sí?, la carga filtrada de glucosa se eleva y si se eleva por encima de 320 comienza a aparecer en la orina, pasa a la orina, no se reabsorbe, empieza a aparecer en la orina. En la figura lo que se ve es que antes de llegar a los 320 ya comienza a aparecer glucosa en la orina y esto se llama umbral, ¿sí? Existe un umbral de la glucosa porque no todas las nefronas tienen el mismo transporte máximo, algunas se saturan antes y es por eso que hay un umbral que es de 220 miligramos sobre minuto. Bueno, había hablado de los conceptos generales en la formación de la orina, ¿sí?, las sustancias que ella contiene. Vamos a ir hablando de cada uno de los sectores del sistema de túbulos. Primero tenemos el túbulo proximal, que las células son cúbicas, tienen microvellosidades, que es como son prolongaciones de la membrana plasmática. Se llama esto ribete en cepillo. Hay uniones estrechas entre células epiteliales del túbulo. Tienen núcleos basales y muchas mitocondrias, esto es porque es metabólicamente muy activo. En este sector se reabsorbe el 65% de la carga filtrada de sodio y de agua. ¿Sí? El sodio entra a través de proteínas transportadoras que están en esta membrana apical y lo hacen junto a otras sustancias. O sea, hay un cotransporte de sodio y glucosa, de sodio y aminoácidos, de sodio y cloro, y hay un contratransporte de protones, ¿sí? Entra un sodio y sale un protón. O sea, el cotransporte, acuérdense que era reabsorción y el contratransporte era secreción. ¿Sí? También hay secreción de ácidos y bases orgánicas como oxalatos, uratos, catecolaminas, sales biliares, ¿sí? Bueno, con respecto al sodio, ¿sí?, en la membrana apical, siempre recuerden que en la membrana vasolateral, o sea, la que está del lado opuesto, está la ATPasa sodio-potasio, que saca 3 sodios e ingresa 2 potasios. Entonces, como el interior queda con menos carga de sodio y cargado negativamente, esto lo que hace es que el sodio tienda a entrar desde la luz del túbulo hacia el interior de la célula, ¿sí?, siguiendo su gradiente electroquímico. Esto es lo que explica es la reabsorción junto a otras sustancias. Asa de Henle con sus diferentes segmentos, segmento descendente delgado, el epitelio es plano y tiene pocas mitocondrias, es permeable al agua, el 20% del agua filtrada se reabsorbe en este sector, segmento ascendente delgado, similar al anterior en cuanto a las células planas, ¿sí?, pero impermeable al agua y menor capacidad de reabsorción que el segmento grueso del resto de los solutos. Y segmento ascendente grueso, las células son cúbicas,
tiene abundantes mitocondrias, esto es metabólicamente muy activo, se reabsorben activamente sodio, cloro y potasio, ¿sí? Cloruro de sodio y cloruro de potasio, también calcio, bicarbonato y magnesio. Hay un contratransporte con protones, al igual que en el túbulo proximal, y es impermeable al agua y a la urea. O sea, todo lo que baja es permeable al agua y lo que sube es impermeable al agua. El agua no pasa, o sea, se lo llama sector diluyente. Bueno. Toda la parte distal, túbulo contorneado distal y tubo colector cortical. Tenemos, en cuanto al contorneado distal, que las células son cúbicas, ¿sí? Sin ribete en cepillo, con muchas mitocondrias, esto es metabólicamente muy activo. El túbulo distal tiene 3 segmentos a su vez. El primer extremo, que es la mácula densa, que ya vimos que forma parte del aparato yuxtaglomerular. El segundo segmento, que es similar a la asa de Henle gruesa, con las mismas porciones, las mismas funciones, ¿sí? Y el tercer segmento, que tiene 2 tipos de células, las células principales y las células intercaladas. Las células principales reabsorben sodio y agua y secretan potasio y responden a la aldosterona. Ahora lo vamos a ver en las filminas que siguen. Y las células intercaladas, que tienen una tepeasa, ¿sí? Que lo que hace es secretar protones, concentrarlo en una relación de 1000 a 1, ¿sí? Luego del túbulo distal sigue el túbulo colector cortical. Las células son cilíndricas, son claras y oscuras y tienen también abundantes mitocondrias. Su función es similar a este último segmento, al tercer segmento del túbulo distal. En todo este sector, la permeabilidad al agua está controlada por la ADH, la hormona antidiurética. El túbulo colector medular, el epitelio tiene forma cúbica, superficie lisa sin ribete en cepillo, pocas mitocondrias. Reabsorben el 10% del agua filtrada y del sodio, es el último sitio para la elaboración de la orina, es permeable a la urea y la permeabilidad al agua está controlado por la ADH. Respecto a las hormonas que actúan controlando la reabsorción tubular, tenemos la aldosterona, la angiotensina 2 y la ADH. La aldosterona, como les mencioné antes, aumenta la reabsorción de sodio y la secreción de potasio, actuando sobre las células principales del túbulo distal y del túbulo colector cortical. La angiotensina 2 aumenta la reabsorción de sodio y de agua cuando disminuye el volumen del líquido extracelular y disminuye la presión arterial. Y la ADH, que aumenta la reabsorción de agua en túbulo distal y colector. Bueno, con respecto al metabolismo del agua. El riñón posee la capacidad de variar las proporciones relativas de agua y de solutos en la orina en respuesta a las diversas demandas. Cuando existe un exceso de agua en el organismo, ¿sí? La osmolaridad está disminuida, el riñón puede excretar una orina diluida con una osmolaridad de 50 miliosmoles, esto es un sexto de la osmolaridad del plasma. Por el contrario, cuando existe un déficit de agua en el organismo y la osmolaridad está muy aumentada, el riñón puede eliminar una orina concentrada con una osmolaridad que puede llegar a ser 3 o 4 veces la osmolaridad del plasma, de 1200 a 1400 miliosmoles por litro. Es la hormona antidiurética la que controla la reabsorción de agua y por lo tanto la concentración de la orina. Cuando existe un exceso de agua en el organismo, el riñón puede excretar hasta 20 litros de orina por día,
orina diluida, con una concentración de tan solo 50 miliosmoles por litro. Esto es un sexto de la osmolaridad del plasma. En este caso, lo que hace el riñón es excretar el exceso de agua a medida que el líquido circula a lo largo del túbulo, reabsorbiendo mayor cantidad de solutos que de agua. Cuando el filtrado glomerular está recién formado, su osmolaridad es la misma que la del plasma, 300 miliosmoles por litro. Para excretar el exceso de agua es necesario, ¿sí?, diluir el filtrado a medida que circula a lo largo del túbulo. Esto se consigue reabsorbiendo mayor cantidad de solutos que de agua. Entonces, mientras que el líquido avanza por el túbulo proximal, los solutos y el agua se reabsorben en la misma proporción, ¿sí?, de forma que la osmolaridad varía poco. Es decir, el líquido permanece isosmótico con respecto al plasma. A medida que el líquido pasa por el asa de Henle, ¿sí?, descendente, el agua se reabsorbe por ósmosis y el líquido tubular alcanza el equilibrio con el líquido intersticial circundante de la médula renal, que es muy hiperosmótico o hipertónico. Por lo tanto, el líquido tubular va aumentando su concentración a medida que fluye hacia la médula interna. En el asa ascendente, ¿sí?, en el segmento grueso, se reabsorben con avidez sodio, potasio y cloro, y el agua no se reabsorbe porque acuérdense que la parte ascendente era impermeable al agua, incluso en presencia de ADH. Por lo tanto, el líquido va diluyéndose a medida que circula por esta rama ascendente y la osmolaridad va disminuyendo progresivamente hasta alcanzar los 100 miliosmoles por litro. Cuando el líquido entra en la parte inicial del túbulo distal, ¿sí?, el líquido que abandona la parte inicial de este segmento es hiposmótica con una osmolaridad que es 1/3 de la osmolaridad del plasma. Cuando el líquido diluido pasa a la porción final del túbulo distal, del túbulo colector cortical y del túbulo colector medular, se produce una reabsorción adicional de cloruro de sodio y en ausencia de ADH, esta porción del túbulo es también impermeable al agua, con lo cual dicha reabsorción adicional de solutos hace que el líquido tubular se diluya todavía más, disminuyendo entonces su osmolaridad a valores tan bajos como 50 miliosmoles por litro. Bueno, cuando se produce un déficit de agua en el organismo, el riñón elabora una orina concentrada por medio de la excreción continua de solutos, a la vez que aumenta la reabsorción de agua y disminuye el volumen de la orina que se forma. Los requisitos básicos para formar esta orina concentrada son dos. Primero, un nivel elevado de hormona antidiurética. Esta hormona lo que va a hacer es incrementar la permeabilidad al agua de túbulo distal y colectores, cortical y medular, permitiendo que estos segmentos reabsorban agua con gran avidez. Y segundo, una osmolaridad elevada del líquido intersticial medular que proporcione el gradiente osmótico necesario para que se reabsorba agua en presencia del ADH. Bueno, en esta figura lo que se ve es la formación de la orina concentrada. Fíjense que es exactamente igual hasta la primera porción del túbulo distal, ¿sí? Los procesos son los mismos. La orina en este segmento, el líquido tiene una osmolaridad que es 1/3 la del plasma, igual que en la orina diluida. Y a medida que avanza, en el último segmento del túbulo distal, en los túbulos colectores cortical y medular, se produce en presencia de ADH la reabsorción de agua, ¿sí?, con gran avidez. Entonces, el líquido tubular alcanza el equilibrio con el líquido intersticial medular, haciéndose muy hiperosmótico, ¿sí?,
llegando a una osmolaridad que es de 3 a 4 veces la osmolaridad del plasma. Bueno, ¿cómo se hace el intersticio medular hiperosmótico? Se hace a través del mecanismo de contracorriente. Este mecanismo, ¿sí?, se sustenta en la particular disposición anatómica del asa de Henle y los capilares peritubulares y vasos rectos, ¿sí?, porque el mecanismo opera en los dos tipos de nefronas. Este mecanismo lo que hace es permitir que se establezca un amplio gradiente osmótico entre la unión córtico-medular y el extremo de la papila medular. ¿Sí? Recuerden que el asa de Henle, por sus características, era impermeable al agua en la parte ascendente, ¿sí?, donde se permitía una reabsorción de sodio, cloro y potasio, pero no de agua, y en la parte descendente era permeable al agua, ¿sí?, el líquido pasaba para llegar al equilibrio con estos electrolitos que eran reabsorbidos hacia el intersticio medular. Del equilibrio ácido-base, la regulación del equilibrio ácido-base es la regulación de la concentración de iones hidrógenos en los líquidos corporales, ¿sí?, que pueden oscilar entre valores que van desde 10 a la menos 14 equivalentes por litro a 10 a la 0. Pequeños cambios en la concentración de iones hidrógeno pueden alterar las reacciones químicas celulares, aumentando algunas e inhibiendo otras. Un ácido es una molécula o ion que en solución puede liberar un ion hidrógeno. Y base es una molécula o ion que se combina con un ion hidrógeno para eliminarlo de la solución. ¿Sí? Ejemplos de ácidos tenemos el ácido clorhídrico, el ácido acético, el ácido carbónico. Y como ejemplos de bases tenemos el hidróxido de sodio, Bueno, un ácido es una molécula o ion que en solución puede liberar un ion hidrógeno. Y la base es una molécula que se combina con un ion hidrógeno en solución para eliminarlo. ¿Sí? Ejemplos de ácidos hay muchos. Por ejemplo, ácido acético, ácido clorhídrico, ácido carbónico. Como ejemplos de bases tenemos el hidróxido de sodio, ¿sí?, el bicarbonato, bueno, hay muchos. Hay ácidos y bases fuertes y débiles, ¿sí? Fuerte y débil se refiere a que reaccionan más rápidamente o más lentamente en solución, o sea, libera más rápidamente iones hidrógeno o los va liberando lentamente. Bueno, la mayor parte de los ácidos y bases implicados en la regulación del equilibrio ácido-base del organismo son ácidos y bases débiles. Los más importantes son el ácido carbónico y el bicarbonato. La concentración de iones hidrógeno en los líquidos extracelulares se encuentra muy estrechamente regulada, siendo del orden de 4 por 10 a la menos 8 equivalente por litro. Este valor puede oscilar entre 1 por 10 a la menos 8 y 1,6 por 10 a la menos 7, sin producir la muerte. Bueno, es evidente que la expresión de la concentración de iones hidrógenos es de números muy chiquititos.
Bueno, entonces, para convertir ese número chiquitito de concentración de iones hidrógenos, se utiliza el pH. El pH se relaciona con la concentración real de iones hidrógenos mediante esa fórmula, pH igual a menos logaritmo de la concentración de iones hidrógeno. Observando esta figura se puede ver que los valores de pH bajos se corresponden con valores altos en la concentración de iones hidrógeno, ¿sí? Y al revés, valores altos de pH se corresponden con valores bajos de concentración de iones hidrógeno. Ahí está marcado el pH de la sangre arterial, que es de 7,4, ese 4 por 10 a la menos 8 que habíamos visto antes. El pH normal de la sangre arterial es de 7,4. ¿Sí? El pH de la sangre venosa, también normal, es de 7,35, al igual que el de los líquidos intersticiales, ya que en estos hay un exceso de ácido carbónico o anhídrido carbónico. Teniendo en cuenta que el pH normal de la sangre arterial es de 7,4, se habla de acidosis cuando el pH es inferior a este valor y de alcalosis cuando el pH es superior a este valor. El límite inferior compatible con la vida es de 6,8, mientras que el límite superior compatible con la vida es de 8. Por otro lado, el pH intracelular varía entre 6 y 7,4 con un promedio de 7. Cuando el metabolismo celular se acelera, porque aumenta la formación de ácidos, especialmente ácido carbónico, el pH disminuye. Entonces, de nuevo, hablamos de acidosis cuando hay una adición excesiva de protones y el pH es inferior a 7,4, y hablamos de alcalosis cuando hay un exceso en la eliminación de protones y el pH es superior a 7,4. Bueno, en el organismo, para evitar la aparición de acidosis o alcalosis existen varios sistemas de control. Primero el sistema tampón o sistema buffer, luego el control respiratorio y por último, que es el que tiene que ver con esta clase, está la excreción renal o el control renal. ¿Sí? Bueno, ahora vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, un sistema tampón es una solución que contiene en general dos compuestos químicos, ¿sí? Un ácido y una base, capaces de prevenir cambios importantes en la concentración de iones hidrógenos y de hidrogeniones cuando se añade un ácido o una base. Los líquidos del cuerpo contienen una gran cantidad de amortiguadores que representan una primer línea de defensa contra los cambios de pH, que pueden actuar en una fracción de segundos. Bueno, esta ecuación permite el cálculo de pH de una solución con bastante precisión si se conocen las concentraciones molares tanto del ácido como de la base. ¿Sí? Acá tenemos pK, que es el menos logaritmo de K, que es la constante de disociación, ¿sí? Y A- es la base y H es el ácido. El poder tampón de los distintos sistemas tampón, sistemas buffer, está dado por dos factores, el pK y las concentraciones de los componentes del sistema tampón. Cuanto más cerca esté el pK de ese sistema tampón al pH del líquido corporal, mayor poder va a tener. Y con las concentraciones pasa lo mismo. El poder del sistema tampón es proporcional a las concentraciones de las sustancias que lo componen. Ahora lo vamos a ver más claramente con diferentes ejemplos. Los tres tampones principales del organismo son el sistema tampón bicarbonato, fosfato y proteínas. El poder del sistema bicarbonato no es muy alto, no es muy poderoso, porque su pK es de 6,1, que está bastante alejado del pH de los líquidos corporales, y sus concentraciones
tampoco son muy altas, ¿sí? Sin embargo, aunque no es el más poderoso de los tres, es el más importante porque sus dos componentes, ácido carbónico y bicarbonato, pueden ser regulados por el sistema respiratorio y el sistema renal. El tampón fosfato, ¿sí? Tiene un pK de 6,8 que no está muy alejado del 7,4 de los líquidos corporales. Sin embargo, no es poderoso porque sus concentraciones son todavía 12 veces menores a las del bicarbonato. Sin embargo, es un sistema tampón que adquiere importancia en los túbulos renales, donde las concentraciones de sus componentes son más altas, y en el interior de las células. Y el sistema tampón de las proteínas, ¿sí? Las proteínas son muy abundantes, son las más abundantes, es muy poderoso porque el pK de los aminoácidos es muy cercano al pH de los líquidos corporales. Entonces, el más poderoso de los tres son las proteínas. Sin embargo, el más importante es el bicarbonato. El principio isohídrico dice que los tres sistemas tampón funcionan juntos. Cuando la concentración de iones hidrógeno se modifica, todos los sistemas tampón se modifican a la vez. Bueno, el segundo mecanismo de regulación del equilibrio ácido-base es la regulación respiratoria. El aparato respiratorio puede modificar el equilibrio ácido-base regulando la concentración de dióxido de carbono. El dióxido de carbono es proporcional al ácido carbónico. El ácido carbónico es muy difícil de medir en solución, por lo tanto lo que se mide es el dióxido de carbono, ya que el ácido carbónico se disocia en dióxido de carbono y agua. Entonces, el dióxido de carbono se forma continuamente en el organismo por el metabolismo celular. ¿Sí? La concentración de protones tiene un efecto sobre el centro respiratorio en el bulbo raquídeo y lo que hace es modificar la ventilación alveolar, ¿sí? Eliminando más o menos dióxido de carbono del cuerpo. El mecanismo respiratorio, sin embargo, tiene una eficiencia baja del 50 al 75%, o sea, no es suficiente para regular el pH. Por último, el control renal de la concentración de iones hidrógenos, ¿sí? Los riñones controlan la concentración de iones hidrógenos en el espacio extracelular eliminando una orina ácida o una orina básica. Cuando eliminan una orina ácida disminuye la cantidad de ácido o de protones en el espacio extracelular, mientras que si eliminan una orina básica reducen la concentración de bases en el espacio extracelular. Todas las porciones, ¿sí? del sistema de túbulos de la nefrona secretan protones, excepto el asa de Henle delgada, ¿sí? Por distintos mecanismos. Acá lo vemos, hay un contratransporte de sodio con protón, la TPasa, que lo concentra en una relación de 1000:1, la TPasa que está en las células intercalares del túbulo distal. Bueno, entonces, cada vez que se secreta un protón por estos mecanismos que vimos recién a la luz, se reabsorbe un bicarbonato, ¿sí? En la membrana vasolateral hacia los capilares peritubulares y de ahí a la circulación sistémica. En condiciones normales, en la luz, las concentraciones de protón y bicarbonato son prácticamente iguales y ambos se combinan. En condiciones normales, esta combinación no es completa, persiste una cierta cantidad de protones en la luz. Esto es cuando el pH es de 7,4. Por este mecanismo, ¿sí? Cuando el pH no es de 7,4, también se corrige la acidosis y la alcalosis. Hay una neutralización incompleta de protones o de bases. Bueno, la combinación del exceso de protones secretados, ¿sí? Se da con dos sistemas tampón, que son el fosfato y el amonio. Ahora vamos a ver los esquemas de estos que les acabo de contar. Bueno, en esta filmina lo que vemos es las células del túbulo contorneado proximal, del lado izquierdo el lumen, ¿sí? O sea, la luz del túbulo, y del otro lado, del lado derecho, la sangre.
Entonces vemos que adentro de la célula el ácido carbónico, ¿sí?, se forma por la anhidrasa carbónica, que es una enzima, a través del dióxido de carbono y el agua. Ese ácido carbónico se disocia en un protón y un bicarbonato. El protón se secreta a la luz del túbulo y el bicarbonato se reabsorbe, ¿sí? Una vez en la luz, se combina con el bicarbonato filtrado para formar ácido carbónico, ¿sí? Esta es lo que es la neutralización. Algo de protones van a persistir cuando el pH es normal, y cuando hay acidosis o alcalosis lo que va a persistir es protones o bicarbonato. Los protones, como les decía, no viajan solos en la luz, sino que viajan junto al amonio o al fosfato. ¿Sí? Hay otros sistemas buffers adentro de la luz de los túbulos. Bueno, y esto es lo mismo que en el caso anterior, solo que en el túbulo cortical, ¿sí? O los túbulos distales. Acá lo que vemos es que la diferencia es que el bicarbonato, la salida del bicarbonato no es con el sodio, sino con el cloro. Hay un intercambio con cloro que después sale por canales. Bueno, muchas gracias por su atención. Solo aclararles que esta clase es una perspectiva personal de los contenidos de fisiología renal y que no busca reemplazar la bibliografía recomendada por la cátedra. Bueno, muchas gracias.